Claro, y bueno, partiendo del tiempo, cuando nosotros vimos en octubre y la repercusión que tuvo 2 años después, podríamos creer que va a haber más repercusión porque mire lo que pasó con Pachacuti, es decir, la reivindicación de Pachacuti vino de la mano de octubre y fueron 2 años después. Entonces, cualquier cosa que esté pasando con el paro de los 18 días va a tener una repercusión, digo yo, más evidente y más rápida. Bueno, el fenómeno de Pachacuti es, digamos, un fenómeno distinto, no tan distinto, lo que usted dice es parcialmente correcto, porque ya en las seccionales del 19, Pachacuti iba increciendo, ¿no? Ya. Es decir, pues recordemos las seccionales del 19, ¿no es cierto? Pachacuti ganó varias prefecturas de esas, digamos, muy importantes en dos provincias, ¿no es cierto? La de Azuay con Yacu Pérez y la de Tungurahua con Caizabanda, por ejemplo, ¿no? Ganó 14 alcaldías de esas muy importantes, algunas cabeceras provinciales. Entonces, lo de Pachacuti ha venido creciendo, digamos, quizás lo de octubre aceleró el tener, digamos, esa representación legislativa, pero concuerdo con usted, digamos, los resultados electorales nos ayudan como indicadores también a ver cuáles son los éxitos de los fenómenos de los estallidos sociales. Pedro, ¿y cómo usted lee a Isa? Porque Isa no fue un actor protagónico en octubre, no sé si me equivoque, pero Isa estuvo, hay fotografías, hay videos, Isa estuvo, pero el presidente era Vargas, si no me equivoco, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia ahora con Isa? Porque Isa parece como un líder realmente, veíamos imágenes cómo lo despedían de la ciudad de Quito, me pareció que eso al menos rompió un poco ese discurso horrible del racismo y regionalismo. Digamos, es interesante, ¿no es cierto? Y hay que analizar las diferencias con octubre. Desde el gabinete estratégico que yo dirijo, cuando nos enfrentamos a este tipo de fenómenos, decimos con algo tenemos que comparar. Y nosotros Así comparamos es. en octubre, ¿verdad? Y digamos, una de las grandes diferencias, además de que este se da en un fenómeno electoral, una de las grandes diferencias es que no se puede entender octubre del 19 si no entendemos septiembre del 19. Parece una tontería lo que estoy diciendo, Okay. pero no. En septiembre hubo el proceso de escalada del conflicto, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, las fuerzas vivas del Carchi se cerraron la frontera, los transportistas, digamos, exacto, ¿no es cierto? Entonces, lo lógico en los conflictos es que hay un creciente en el conflicto, que hay un elevado nivel de tensión. ¿Qué pasó en este conflicto? Que no hubo. Es decir, lo que detona fue la prisión ilógica y irracional de Isa, y eso hace que el conflicto estalle de 0 a 100. No hubo todo un proceso de crecimiento del conflicto, ¿no? Entonces, eso provoca también que la figura de Isa esté en el centro, porque ya no se trataba esto de los 10 puntos, ahora se trataba de liberen a Isa, digamos, ¿no? Y todo se aglutinó alrededor de esa causa, incluso, digamos, qué sé yo, campesinos de la costa manifestando que no están de acuerdo con la CONAIE, pero que es una locura que metan preso a Isa, es decir, ahí el gobierno comete un error porque logró aglutinar a sus enemigos alrededor de una sola causa. Y eso hace que, digamos, Isa se convierta finalmente en eso, ¿no? En una causa, un mártir, un líder, ¿no es cierto? Que además fue el centro de atención de absolutamente todo. ¿Crees tú que esto fue realmente manipulado? Es decir, justamente el fin de semana previo empezó a rodar y a circular audios en donde Isa decía, vamos a tumbarlo a Lazo, y esto se fue complementando con tweets de muchos actores, comunicadores, políticos, que empezaron a decir qué esperan para no coger preso a Isa, y tal vez esa presión hizo que el presidente reaccionara a propósito de un presidente que tal vez seguía mucho por Twitter. Digamos, es una hipótesis, ¿no? Me cuesta tener evidencia para sostener aquello. Lo que sí vemos que fue un gigantesco error, ¿no? Es decir, porque esa movilización no tenía como, digamos, un buen futuro, Todos ¿no? dicen Es decir, eso, ¿eh? claro, era una movilización, digamos, que tenía los días contados. Ahí yo creo que el movimiento indígena se equivoca totalmente. El movimiento indígena es muy cuidadoso en utilizar términos. Entonces ellos dijeron anunciar una movilización nacional, y eso de nacional no tenía nada, ¿no? Es decir, en los primeros días, ¿no? Es decir, era muy reducido. Yo creo que el gobierno con una buena acción o una buena operación política lo hubiera desactivado muy fácilmente. Pero, digamos, decidieron que la salida sea policial, decidieron que la salida sea judicial, y ese es un error. Y a veces siento que el gobierno está siempre en esa disyuntiva, ¿no? ¿A quién hago caso? ¿A los doctores que quieren una salida política o a los doctores que quieren una salida policial, digamos, ¿no? Y en eso se debatieron los 18 días de paro.